Expansión del cordón. A principios del siglo XX, factores y causas de diversa índole provocaron la expansión de este tipo de espiritismo a lo largo y ancho del espacio geográfico aludido y finalmente, su desbordamiento del campo, a los centros urbanos que empezaron a incrementarse desde entonces. Fue allí donde ha convivido con todo género de creencias y prácticas religiosas que, lejos de impactarlo o lograr un cambio sustancial en su estructura primitiva, lo han fortalecido y mantenido en cánones cercanos a sus pautas iniciales. Objetivos de esta religión. La finalidad del espiritismo de cordón está forjada en el ideal humano de conciliar dos polos aparentemente en oposición, o que no pueden ser colocados en un mismo plano de espacio y tiempo, el extremo de los vivos y el de los muertos. Para ellos, unos y otros no son precisamente polos situados en espacios que se repelen, sino caras o haces de una misma hoja del árbol a que puede ser reducido el universo en su conjunto. La meta puede ser trascendente o no, pero lo cierto es que está sujeta a una determinación causal. Se logra solo por la mediación de los espíritus, no por la intervención de ninguna otra fuerza externa o interna que no sea la procedente de ellos o la que emana de su propia naturaleza. ¿Dónde se alcanza o tiene lugar esta conciliación de inconciliables extremos? En primer término, en la conciencia de cada uno y de la mayoría de los espiritistas cordoneros, fruto de una tradición espiritual o cultural heredada de nuestros ancestros amerindios o de la práctica continua y prolongada de esta devoción instalada luego de la violenta conquista, el sometimiento a la servidumbre y lo sucedido al nativo o indio con levita, como nos llamaron los conquistadores europeos. Esta historia se prolongaría tras la aparición de la sociedad criolla en el período en que fuimos colonia de los centros de dominio de Europa o, si se quiere, simples heredades proveedoras de fuerza de trabajo barata y de materia prima devaluada que era procesada en las industrias de aquellas metrópolis. En este primer punto básico o centro de concentración de fuerzas de distinto signo y medida que es la conciencia del individuo, no se realiza otro esfuerzo que no sea el de la voluntad dictada por las creencias y fe en ese otro mundo del más allá o ultratumba donde moran nuestros ancestros amerindios y los espíritus de los familiares fallecidos. En este plano individual o incluso familiar no necesariamente tiene que producirse la mecánica o rito cordonero para que sobrevenga el trance y consiguiente incorporación de lo de los espíritus en el cordonero. Basta la concentración mental, la quietud espiritual lograda por estos creyentes y la invocación de estas fuerzas para que tenga lugar en ellos este estado de comunicación y contacto con los espíritus. En cambio, cuando se produce la reunión de los miembros de la comunidad cordonera, generalmente en la casa de su líder o director, la gente, los medios y circunstancias son dispuestos de tal manera que se produce la labor o mecánica psico-física conducente al transcolectivo y a la incorporación de los espíritus como lo describiremos a continuación. Fundamentos doctrinales. Según he podido comprobar, los cordoneros cubanos fundamentan sus creencias en la doctrina del francés Allan Kardec, cuyas obras y, sobre todo su versión a manera de devocionario popular en que ha devenido el libro Oraciones Escogidas, están a mano en la mayoría de las casas templos y en los hogares de estos creyentes. Incluso cuando no lo están, estos espiritistas recitan las partes de este texto a pie juntillas o de la A a la P, como si se tratara de un texto sagrado, apocalíptico o fundacional. Aunque esta doctrina kardecista lo desdiga, también observamos el influjo de un tipo especial de cristianismo que muchos investigadores denominan catolicismo popular por su semejanza a la actitud de levantar las casas templos cordoneras a manera de instituciones eclesiásticas y por proyectar sus creencias como consecución de un apostolado misionero. Cosmovisión espiritual. En edición anterior, erróneamente, habíamos escrito que el espiritismo de cordón no ha llegado a estructurar un complejo de creencias uniforme y coherentemente organizado, que sirva de basamento a una visión de mundo propia. Tal hipótesis es resultado de la visión prejuiciada de que esta gente no es portadora de cosmovisiones originales y capaces de compararse a las construidas por otros pueblos que, en muchos casos, nos las han impuesto por las armas, la conquista y el colonialismo.
como es el caso de la cultura eurooccidental cristiana respecto a los pueblos que habitamos del río Bravo a la Patagonia sintetizados en nuestra América. Se trata de pueblos productores a lo sumo de cultos, no de religiones, de fenómenos que se expresan fenomenológicamente mediante rituales. Así lo hago saber cuando afirmo a continuación lo siguiente: por lo general sus portadores no teorizan acerca de sus creencias, pues la práctica ritual es el rasgo sobresaliente en este tipo de espiritismo y siempre destacan las curas que creen poder realizar a través de esta práctica. La exposición de ideas hecha en adelante nos conducirá a situarnos en una posición que declina la afirmación degradante o descalificadora de que estamos en presencia de fenómenos de simples creencias carentes de fundamentos doctrinales firmes y mucho menos portadoras de una concepción de mundo, vida y muerte sólidamente asentada y elaborada por sujetos creadores y originales que no reproducen lo escrito por algún genio europeo o americano. El espiritismo de Cordón va más allá de su práctica ritualista y de sanación. Es un auténtico y real sistema de pensamiento religioso equiparable a cualquiera de los existentes en el planeta Tierra. No obstante, veámoslo expuesto a mediados de la década de los 60 por el Dr. Armando Bermúdez, pionero de este tipo de estudios en nuestro país natal, en su artículo La expansión del espiritismo de Cordón acerca del eclecticismo prevaleciente en el Cordón. El espiritismo de Cordón se adapta a la necesidad de las clases bajas de la población, pues por una parte presenta un transcrónico que recuerda las religiones afroides, y por otra se consideran científicos. Por una parte mantienen una lucha contra el dogmatismo de la Iglesia Católica y su clero, y por otra han asimilado un gran número de elementos de esta Iglesia y clero. Se ha alejado de las supersticiones, del fetichismo, de los negros y de la autoridad y carácter clasista de los blancos, que el catolicismo pretendía representar. En fin, se ha reunido en un solo contenido lo que el cubano estuvo más predispuesto a aceptar: un catolicismo alejado de la Iglesia, un sistema simplificado de creencias espiritistas, y un transsemejante al de las religiones afroides. La estructura de la práctica cordonera. En 1988, en el número 12, monográfico por cierto, de la Revista del Caribe, publicamos un artículo que resumía las observaciones de campo realizadas en la casa templo cordonera de la ciudad de Holguín, a la que perteneció mi madre durante casi toda su existencia. Ahora traemos a estas páginas parte de esta información y la enriquecemos y ampliamos con la procedente de la casa templo de Domitila Lolo, entonces ubicada en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, primera capital de la isla y luego de la provincia de Oriente. Lamentablemente, mientras continuábamos estos estudios, este templo se desmembró después del fallecimiento de Lolo, algunos de cuyos objetos fueron donados por sus descendientes y colocados por nosotros en el Museo de las Religiones Populares que fundamos en la Casa del Caribe, institución inicialmente de promoción de la cultura caribeña y luego categorizada como centro de investigaciones, donde trabajé desde 1982 hasta 2006, año en que me residencié en Venezuela. La información recopilada en ambos planteles cordoneros nos sirvió para corroborar lo observado en las principales casas templos visitadas en ambas ciudades y en muchos de los asentamientos orientales y camagüeyanos analizados en nuestras investigaciones de campo. Elemento funcional principal: el medium o la medio unidad. Lo esencial en el espiritismo de Cordón es el establecimiento de canales o vías de comunicación con los espíritus, y esta es propiciada por un tipo de persona especial por estar dotada de cualidades y capacidades no habituales en el resto de los seres humanos, los medium. Estos son, por tanto, los elementos humanos de mayor importancia en este sistema de pensamiento religioso. Función principal del medium. Los medium asisten a las sesiones habituales del Cordón y lo hacen con una regularidad muy marcada, como lo hacen otros creyentes en las religiones consideradas universales. En el caso del plantel de Lolo, lo hacían vestidos completamente de blanco, como ha ocurrido en muchas otras casas templos de otras ciudades y asentamientos rurales orientales. Su directora nos manifestó que esto ocurría así por decisión implantada por ella para demostrar la pureza de la labor del Cordón y porque es muy hermoso ver a todo el mundo vestido de blanco.
¿Es necesaria la iniciación para ser cordonero? El espiritismo de cordón tiene un carácter abierto por cuanto no es necesario ningún acto de iniciación para convertirse en uno más de sus elementos activos y participativos. Por tanto, cualquier persona puede entrar a la casa templo cordonera sin previo aviso o acto de acuerdo con sus directivos e involucrarse en sus prácticas. Justamente esto lo distingue de lo que ocurre en el resto de las religiones cubanas de base africana, como la regla de Ocha o santería, la regla conga, el vodú y la religión abacua, en las que invariablemente el miembro tiene que someterse al proceso iniciático, en algunas de ellas extremadamente complejas y delicadas. En la praxis espiritista del cordón, existe la posibilidad de que cualquier persona pueda convertirse en medium, como si dijéramos de la noche a la mañana. Todo depende de que el espíritu que la acompaña haya ocasión de manifestarse en un acto de posesión o con su presencia, percibida por cualquiera de los distintos tipos de mediounidades que existen en la comunidad cordonera, de sus cualidades y capacidad para comunicarse con el más allá y de ponerse en contacto con los espíritus que lo moran. Puede dar cuenta a esa persona presentada espontáneamente, por primera vez, en una de las sesiones del cordón o por lo expresado por algún medium que lo perciba y comente, a partir de lo cual tiene luz verde para pertenecer a la cofradía, si lo desea. Especialización de algunos medium. Las prácticas del espiritismo de cordón, observadas en numerosas casas templos, nos revelan una clara diferenciación de las funciones de los medium. De ellas se derivan los siguientes tipos y sus características. Medium principal o cabecero. En esta categoría se incluye la persona que dirige la casa templo cordonera, que se encarga de todo lo relacionado con la organización de las actividades de la cofradía y especialmente de la dirección y conducción personal de cada uno de los eventos públicos de la praxis cordonera consuetudinaria. Es quien decide qué se va a hacer, las personas que ejecutarán cada acción pautada o planificada y el modo en que se llevará a cabo dicha praxis. Por lo general, el medium cabecero no se involucra corporalmente en la cadena humana que denominamos cordón. Mediums fuertes. Los mediums fuertes se destacan por determinadas facultades o artes especiales o por el grado de desenvolvimiento alcanzado por sus seres guías. Tienen facultades de improvisación, saben qué canto, oración o expresión decir, de acuerdo con la situación que se presente en la ejecución de la práctica y, generalmente, sobresalen por su alta capacidad organizativa. Mediums simples o corrientes. Constituyen la mayoría de los practicantes del espiritismo de cordón en cada una de sus casas templos, especie de obreros del cordón semejantes a humildes abejas de un panal, en quienes descansa el otorgamiento de la ansiada caridad a las personas que acuden a cada sesión, en búsqueda de solución a sus problemas de diversa índole u orientación ante determinadas incertidumbres confrontadas en sus vidas. Su participación es decisiva, pues, en las denominadas sesiones de caridad colectiva. Composición de los asistentes según el color de la piel, edad y género. Pudimos apreciar que los asistentes regulares a las sesiones cordoneras del Templo del Lolo eran en su mayoría hombres, situados en la categoría de los jóvenes y adultos comprendidos en la categoría de los menores de 35 años de edad. Predominaban las personas mestizas y de color blanco en la piel sobre las personas de color negra, lo cual no indica que existiera una limitación para estas últimas, por cuanto, de acuerdo con lo que hemos visto, puede entrar y participar en la sesión cordonera cualquier persona sin distinción de edad, género, sexo ni color de la tez. Los mediums principales o cabeceros son, por lo general, personas cuya edad sobrepasa los 40 años y pueden ser, indistintamente, mujeres o hombres. Espacios sagrados del cordón. Generalmente se entiende por espacio sagrado aquel en el que se concentra un conjunto de objetos materiales asociados o con relación directa o indirecta con lo relativo al centro de poder mágico religioso, que descansa y tiene su concreción en entidades tales como el santo, los mpungus, el ifumbi, el muerto o los espíritus. Casi mecánicamente se nos induce a asociar espacio sagrado con lo material y,
al concebirlo como algo vinculante, salta a la vista la asociación con los altares o monumentos dotados de tales características. Esto no aplica para cada uno y la mayoría de los sistemas religiosos cubanos, y el cordón es uno de los ejemplos más elocuentes indicativo de la debilidad de este concepto de espacio sagrado. En efecto, en primer término, en el cordón el espacio sagrado esencial son los influjos que ejercen los espíritus hacia todas las direcciones del universo y también el influjo en sí mismo proveniente de ellos. En segundo lugar, son los propios espíritus donde está concentrada la mayor cantidad de poder mágico religioso, del cual emana y se ejerce el mencionado influjo. Y, por último, en este caso específico, ese espacio sagrado se materializa en el círculo humano fruto del entrelazamiento corporal entre los médiums que se desplazan rítmica y melodiosamente por encima de la tierra, y el círculo mismo que se construye con tal encadenamiento, donde acuden y se concentran los influjos de las fuerzas espirituales convocadas. El altar y sus elementos primordiales. En la casa templo se dedica un espacio relativamente grande al altar. En el templo de Lolo el altar ocupa toda la sala y el comedor y se destinan ambas piezas a escenario donde se realiza la práctica exclusiva del cordón. Según ella, la confección de su altar respondió a un acto de inspiración personal suya, procedente de los espíritus. Añadió, con aire de satisfacción, que los altares de los centros de otras provincias visitados por ella eran diferentes al suyo. La palangana con agua. Lo primero que encontramos al entrar a la sesión cordonera del templo de Lolo es una especie de entrada protegida consistente en una palangana con agua situada encima de una silla, en la que toda persona que vaya a entrar al recinto debe introducir sus manos. Su función, impedir que entre al templo cualquier tipo de sustancia u objeto con fines perturbadores o maléficos. Debe interpretarse esta protección de la casa-templo como fruto del conflicto del cordón con otras religiones coexistentes en la localidad, como la santería, la regla de palo o el espiritismo cruzado. La propia Lolo nos lo hizo saber en estos términos. También en la entrada del templo hay una palangana porque muchas veces hay un enemigo que viene o hay un enemigo que está por ahí y coge a cualquiera de los que vienen entrando y le pone cualquier polvo en la mano y, al llegar, lo tiro aquí. Entonces ese hermano tiene que mojarse las manos al entrar y ya después que se mojó las manos, deja en el agua cualquier impureza o maldad que traiga. Esta agua hay que botarla fuera de la casa, echarla en un vertedero o en un baño para que corra hacia afuera. La mesa altar. El eje principal del altar descansa en una mesa. La mesa se cubre con un mantel o sábana de color blanco en alusión a la paz que se desea alcanzar con cada acción y objeto dispuesto en el espacio. Encima se colocan una copa en el centro y 2 vasos de agua a cada lado de esta. La copa es un elemento que indica jerarquización de las fuerzas que se invocan e invitan a presentarse. Está dirigida al espíritu guía del plantel cordonero y, en segundo plano, al resto de los espíritus que asistan a la sesión procedentes de las restantes medio unidades, con la condición de que todos tienen que conectarse y subordinarse al espíritu guía de la directora de la casa templo. En esta mesa se sientan los principales médiums a leer juntos las oraciones al comienzo de cada sesión. Asimismo, encima de la mesa hay un recipiente con gajos de la planta Santa Lucía. Lolo nos refiere que son una representación de la Virgen de igual nombre, a la que ella adora, y por eso la tiene también en un cuadro chiquito y es una protección contra la mala vista. Con ellos se reafirma la intencionalidad de resguardarse, por todos los medios y sitios de la vivienda, de posibles agresiones que puedan provenir del exterior. Debajo de la mesa se coloca otra palangana con agua para recoger cualquier mala idea o mal pensamiento en razón de que los hermanos que vienen a despojarse o a buscar una caridad pueden traer un mal pensamiento para el templo o para su directora, según esta función principal del altar. En la mesa altar se realizan las oraciones que dan inicio a cada una de las sesiones cordoneras, dirigidas a invocar a los espíritus a fin de que acudan al plano terrenal en beneficio de los médiums y de otras personas necesitadas que no son miembros de la cofradía espiritista. Cuando se obra correctamente, los espíritus responden al llamado y, al lograrse su influjo o presencia, se puede realizar plenamente el cordón. Representaciones visuales de las fuerzas espirituales.
En el espiritismo de cordón se aprecia una gran economía de medios empleados para personificar las fuerzas sobrenaturales con que se elabora. Esto contrasta con la parafernalia de culto mediante la cual se representan las fuerzas o entes con que operan otras religiones tradicionales del pueblo cubano, como la santería y, acentuadamente, el espiritismo cruzado. Hay sobriedad y economía de recursos materiales en los altares cordoneros, mientras que en el espiritismo cruzado impacta el barroquismo y la majestuosidad de las imágenes visuales que nos remiten a una gran variedad de fuerzas mágico-religiosas con que sus oficiantes trabajan. Las fotos de los fallecidos. Detrás de la mesa de entrada a la vivienda, clavadas en la pared, existen numerosas fotos de familiares y amigos fallecidos, quienes se destacaron como connotadas figuras de la obra espiritual. Estas imágenes revelan un rasgo importante de esta modalidad de espiritismo, por cuanto los espíritus de estos fallecidos laboran con los médium en las sesiones del cordón. Así, obtenemos otra prueba de la conciliación entre los muertos y los vivos a la que hemos hecho alusión más arriba como la función principal del cordón. Mediante la práctica ritual consuetudinaria logra que la comunidad se mantenga como unidad que tiende a ser restablecida cuando se ha producido la muerte de alguno de sus miembros. Los cordoneros están convencidos de que mediante su labor espiritual pueden solucionar o, al menos, cambiar el curso de la mayoría de los problemas a que se enfrenta el ser humano y, entre estos, los más atacados son los quebrantos de salud. No obstante, su capacidad resolutiva los lleva a tratar problemas amorosos, laborales y económicos, etc. Intercaladas entre aquellas fotos aparecen cromolitografías de la Virgen de la Caridad del Cobre, San Hilarión, Jesús de Nazaret, Jesucristo y otras que representan la providencia divina o la omnipotencia de Dios. Todas estas imágenes tienen debajo un frasco de cristal pequeño o un vaso con agua clara y lores. Es la asistencia al templo de cada uno de los espíritus relacionados con él. Las flores dan fortaleza y el agua, claridad para ver los quebrantos y su solución. Imágenes de los indios. Las imágenes vaciadas en yeso colocadas en el altar representan a los indios o a los espíritus de la comisión india que laboran en el templo, una alusión a los componentes aborígenes que están en el sustrato de este sistema de pensamiento religioso cubano. La flor del sol allí refuerza simbólicamente también esta presencia de pueblos originarios asesinados en la conquista o sometidos a la servidumbre más brutal durante la colonización de la isla. Representación de San Hilarión y el cordón divino. En medio del altar permanece encendida una bombilla eléctrica con una función muy importante, por cuanto debajo de ella descansa un cuadro con la imagen de San Hilarión. Su luz es la que irradia esta entidad espiritual. Esa era la luz de San Hilarión, nos manifiesta la directora del templo Lolo. Este santo espíritu tiene un especial significado para este tipo de espiritistas que lo consideran dotado del cordón divino por donde se comunican con las fuerzas de los espíritus que moran en el espacio. Representación de la divina providencia. Dios ocupa el centro de este espacio sagrado y está representado por una cruz metálica que descansa en el centro del altar, antecedida por un vaso de cristal con agua cristalina. Rivalidad del cordón con las religiones cubanas de base africana. La imagen de bulto de San Lázaro se sitúa encima de una vitrina y a un costado del altar. En estos espacios sagrados no es habitual hallar imágenes de estos santos asociados a prácticas religiosas que ellos rechazan, como la santería y el espiritismo cruzado con los que tienen franca y directa oposición porque según sus propias expresiones las personas que están involucradas en ellas realizan trabajos sucios, materiales, para hacer maldad y, paradójicamente, la del santo milagroso colocada allí es la que habitualmente aparece en sus ritos. Lolo nos ratifica las diferencias marcadas entre el cordón, asociado a la paz y a las acciones dirigidas a beneficiar al prójimo, y las mencionadas religiones capaces de convertirse en centros agresivos y de provocar el mal con algunas de sus acciones.
Las prevenciones de los cordoneros en relación con los oficiantes de las religiones cubanas de base africana tal vez exprese, en medida considerable, la rivalidad existente entre ellas por la superioridad de unas sobre las otras. El descarnado rechazo del espiritismo de Cordón por las restantes religiones origina que la directora de la Casa Templo Estudiada obligue a los miembros de su cofradía a que no trabajen con los espíritus de las comisiones de determinado santo, por miedo a que, según ella, exista la posibilidad de que los hermanos tuerzan su misión. También ella actúa para impedir que la labor de los médiums se asemeje o acerque a la práctica religiosa de otras religiones, como la santería o la regla de palo y, al hacerlo, se alejen de la labor propiamente espiritual que los cordoneros realizan y los caracteriza. Sin embargo, Lolo subraya amor y manifiesta su respeto a los santos católicos. Influencias de otras religiones en el cordón. A pesar de la contradicción apuntada, la larga convivencia del espiritismo de Cordón con el resto de las religiones cubanas de base africana, obviamente, originó intercambios recíprocos e influencias cuyo alcance deberá ser medido. El estado de transclónico en que caen los cordoneros puede ser entendido como un préstamo de aquellas y es apreciable también la influencia del catolicismo. Por ejemplo, en el uso de muchas de las imágenes de los santos del panteón reconocidos por la Iglesia de Roma. Doctrina del cordón. En cuanto al fondo filosófico que subyace y prevalece en los cordoneros, son muy marcadas las creencias espiritistas provenientes, fundamentalmente, del espiritismo codificado por Hippolyte Léon Denisard, conocido por Allan Kardec. La práctica religiosa de los cordoneros. La mayoría de los ritos y ceremonias del cordón se realizan alrededor y tomando como espacio sagrado principal de referencia la mesa altar ya descrita. La sesión del cordón comienza con una preparación espiritual de los cordoneros consistente, primero, en la realización de oraciones de amor al Padre Celestial, las cuales tienen un carácter laudatorio y de invocación a que envíe su influjo y propicie el buen desarrollo de la actividad. A continuación son ejecutadas otras oraciones para convocar a los espíritus y en ellas se les manifiesta la importancia de que se presenten en el espacio sagrado, a que concurran al plano material. En ambos casos, tales invocaciones son tomadas del libro Oraciones Escogidas, de Allan Kardec. Una vez concluida esta parte del encuentro, se cierra el libro de Kardec y se considera que ya está establecida la comunicación con los espíritus y que se ha recibido el consentimiento del Padre Celestial para formar el cordón. El cordón. Cuando los médiums se ponen de pie y forman una especie de cadena circular tomados de las manos, se considera constituido el cordón. Una vez enlazados todos los hermanos, se oye la voz del médium guía, que es uno de los más importantes de la cofradía, y este guía entona un canto. Los acordonados responden a las invocaciones que se acaban de producir con estribillos ritmados, los que se repiten una y otra vez. También emiten sonidos guturales al compás de los cantos y los acompañan con movimientos acoplados de brazos, al tiempo que golpean el piso con los pies, fuerte y regularmente. El guía, a veces, interrumpe el cordón para pedir que los demás medium lleven las manos a tierra y estos rozan levemente la superficie con la punta de los dedos, sin soltar las manos y luego terminan por desunirlas para elevar la santiguación al cielo. La falta de concentración de algunos de los cordoneros o la necesidad de concentrarse todos en un punto que se quiere lograr, puede llevar al medium guía o al director del templo a solicitar públicamente que los demás se concentren en lo que se está haciendo o pidiendo. La caridad. Tratamiento dado a las personas que, regular u ocasionalmente, acuden a la casa templo en búsqueda de caridad con la que aliviar o eliminar algún quebranto o problema. Para otorgar la caridad se convoca a varios médiums, generalmente entre 3 y 5, responsabilidad que recae casi siempre en los médium fuertes y se agrupan para formar un pequeño cordón o mini cordón en cuyo centro sitúan a la persona necesitada. El mini cordón intensifica de tal modo su actividad ritual que sus integrantes van cayendo en trance paulatinamente y en este estado manifiestan las posibles afectaciones que pudiera tener esa persona y sugieren su tratamiento clínico. La caridad colectiva. La caridad colectiva se realiza al cierre de la sesión cordonera del día.
En este preciso instante vuelve a formarse el cordón en cuya cabecera se deja una abertura que queda justo frente a la mesa altar y a través de esa entrada se deslizan quienes han solicitado también su caridad para colocarse en el centro de la rueda, uno detrás del otro, en posición de frente al altar. El cordón gira a su alrededor, mientras los solicitantes de caridad permanecen estáticos. Vuelven las plegarias, improvisaciones y sonidos guturales, en ocasiones incrementados por el trance de alguno de los médiums, mientras el cordón sigue su giro con taconeos rítmicos y movimientos acompasados de los brazos, de arriba a abajo. También se producen actos de adivinación itinerante dirigidas a averiguar y diagnosticar lo que le pasa a cada persona, así como las obligadas santiguaciones, y, en fin, el conjunto de todas estas acciones ejecutadas para derramar el bienestar sobre ellos.